No perteneces aquí. Solo eres el idiota que sigue pagando. Jonathan resopló mientras se guardaba en el bolsillo mi sobre de $2100. Entonces mira cómo recupero cada dólar, espeté, mientras agarraba el efectivo, cancelaba sus pagos y cortaba lazos para siempre. Le entregué a mi hermano un sobre, sellado y grueso con dinero en efectivo, $2100, para ser exactos. Dentro había 3 pulcros fajos de billetes de $100, cada uno sujeto con un clip. Era suficiente para cubrir su alquiler durante 3 meses. No incluí una tarjeta, no escribí una nota, solo dinero. Supuse que lo entendería. Lo abrió lentamente, como si ya supiera que venía de mí y no sintiera la necesidad de fingir que importaba. Miró los billetes, levantó una ceja y luego, lo suficientemente alto como para que toda la sala lo oyera, dijo, está tratando de comprar su relevancia. Siguieron las risas. Risas reales, a carcajadas. Mi padre aplaudió. Mi madre se rió tontamente y se cubrió la boca. La tía Tasa soltó un resuello. Alguien susurró, brutal. Yo me quedé allí, sosteniendo una taza de café medio llena, preguntándome por qué había venido. Nadie dio las gracias. Ni un solo oye, esto ayuda. Jonathan no lo reconoció en absoluto, como si $2500 aparecieran mágicamente en su vida cada semana. Tiene 23 años, sin trabajo, sin historial laboral, pasa sus días durmiendo la siesta, jugando videojuegos o fingiendo buscar trabajo. Mis padres dicen que es solo de maduración tardía. Yo digo que es un dependiente profesional. Extendí la mano, le quité el sobre de las manos, me lo guardé en el bolsillo del abrigo y dije con calma, es bueno saberlo. Eso fue todo lo que dije. Solo esas 3 palabras. Pero de repente, la habitación cambió. Fue como si alguien hubiera puesto en pausa la fiesta. No más risas. No más tintineo de cubiertos. No grité, no parecí enfadado, simplemente me levanté y empecé a ponerme la chaqueta. Mamá rompió el silencio primero, George, no hagas esto. Solo estaba bromeando. Luego papá, vamos. No lo decía en serio. Siéntate. Come algo. Luego intervinieron las tías, no arruinemos la Navidad. Estás exagerando. Ya sabes cómo es Jonathan. Sí, lo sé. Ese es el problema. Lo que no sabían es que llevaba meses al límite. Había estado cubriendo su alquiler, sus facturas de supermercado, su electricidad. Cada excusa, la mala espalda de papá, la repentina pausa laboral de mamá terminaba de la misma manera, conmigo transfiriendo dinero para mantenerlos a flote. Nadie preguntó nunca si yo estaba bien. Simplemente asumieron que siempre aparecería, siempre pagaría, siempre sería el confiable. Mientras Rachel pasaba las vacaciones con su familia en Vermont, yo estaba aquí, siendo objeto de burla por hacer demasiado. Así que les dije, simple y claramente, que este sería el último mes que pagaría sus facturas. A partir del mes siguiente, Jonathan tendría que hacerse cargo de su propio alquiler. Estaba harto de hacer de cajero automático familiar. Ahí fue cuando realmente se descontrolaron. Voces alzadas. Todos tenían algo que decir, yo era demasiado sensible, me arrepentiría de esto, solo era una broma, necesitaba endurecerme. Pero no grité, no expliqué, no justifiqué nada. Simplemente salí, dejé la puerta abierta detrás de mí. Sin portazos, sin salidas dramáticas, solo el aire frío y la silenciosa verdad de que algo dentro de mí finalmente se había roto. Y, curiosamente, alejarme de ese intercambio navideño resultó ser lo más fácil que había hecho en años. Las consecuencias comenzaron al día siguiente, llamadas perdidas, mensajes de texto kilométricos, notas de voz empapadas de culpa. Mamá se puso en plan dramático total, humillaste a tu hermano en Navidad. Esta familia ya ha pasado por suficiente. Siempre hemos contado contigo. No mencionó el sobre. No mencionó lo que dijo Jonathan. Pasó directamente a culparme por cómo reaccioné. Ignoré todo. No abrí ni un solo mensaje. Al segundo día, se volvieron más directos. Mamá envió un mensaje de texto, tu padre quiere hablar contigo de hombre a hombre. No lo ignores. Así que fui a cenar. No esperaba mucho, pero pensé que les dejaría hablar para poder decir lo que necesitaba.
Jonathan estaba sentado exactamente como me lo imaginaba, encorvado sobre su teléfono, sin decir una palabra. Mamá actuó de anfitriona como si fuera acción de gracias y no una reunión de crisis familiar. Papá intentó mantener una conversación trivial, algo sobre el mercado de valores, lo cual era hilarante considerando que yo había estado pagando su factura de la luz durante los últimos 3 meses. Después de la cena, se quitó la careta. Papá empezó a hablar de perspectiva, de cómo el dinero puede tensar las relaciones, de cómo las cosas se habían salido de control. Se disculpó, más o menos. Luego vino la verdadera razón de la charla, no una disculpa, una petición. Si pudieras ayudarnos a cubrir febrero, estaremos bien. Tengo una pista de trabajo. Jonathan está pensando en hacer un curso. Es solo un mal momento. Ahí fue cuando supe que todavía no lo entendían. Les dije que esto no era solo por un sobre. Les expliqué que durante los últimos 2 años, yo había sido el que pagaba sus facturas, arreglaba su coche y cubría silenciosamente los cargos por descubierto de Jonathan. ¿Y cómo me lo agradecían? Con sarcasmo, con desdén. Se reían de mí por hacer cosas que ninguno de ellos podía manejar. Entonces Jonathan finalmente levantó la vista de su teléfono y murmuró, «Nadie te lo pidió». Solté una breve risa, luego me levanté y dije que tenían 30 días para empezar a actuar como adultos responsables. Mamá empezó a llorar. Papá me dijo que estaba llevando las cosas demasiado lejos. Jonathan volvió a mirar su pantalla. Dejé la llave de mi casa en la mesa del pasillo y salí sin despedirme. Una semana después, recibí un mensaje de texto de mamá, el alquiler vence en 5 días. Por favor, envía lo que puedas. Les envié $1 por Venmo con una nota que decía, más de lo que puedo permitirme. Ese fue el último pago que les hice. Al principio, todo estuvo tranquilo. Probablemente asumieron que volvería con un cheque y una disculpa, como siempre había hecho antes, pero no lo hice. Había terminado. Lo que no se dieron cuenta fue que Rachel y yo vivíamos juntos desde noviembre, nada ostentoso ni dramático, solo 2 personas que se sentían en paz la una con la otra. Su familia no sabía mucho de mí, excepto algunos saludos educados en las reuniones. Me veían como alguien tranquilo, respetuoso, nada destacable. Pero después de Navidad, eso empezó a cambiar. El padre de Rachel me llamó una tarde y me preguntó si podía ayudarle a arreglar un estante en su garaje. Acepté. No solo porque tenía tiempo, sino porque me caía bien. Pasamos unas horas trabajando codo con codo, charlando casualmente sobre herramientas y coches viejos. Nada profundo. Luego me invitó a quedarme a cenar. Dije que sí. Esa cena llevó a unas cuantas más, luego a una visita de fin de semana, luego a una invitación inesperada al brunch de Año Nuevo de su prima. Y todo el tiempo, sucedió algo extraño, simplemente me trataban como a una persona, no como a una billetera, no como a alguien a quien culpar o usar. Me preguntaban por mi trabajo, mis intereses, incluso qué tipo de música me gustaba. La madre de Rachel me preguntó si me gustaba el pan de plátano. Dije que sí. Y al día siguiente, horneó uno solo porque lo había mencionado. Todo era tan simple, tan amable, y me hizo darme cuenta de algo, hasta ese momento, había sido un invitado en mi propia vida. En Nochevieja, estábamos sentados junto a la chimenea de los padres de Rachel, bebiendo sidra de manzana caliente y compartiendo historias sobre primeras citas incómodas, cuando llegó un mensaje de Jonathan, ¿puedes ayudar con $350? Se nos rompió la tele. Sin saludo, sin disculpa, solo una petición, como si nada hubiera pasado. Le devolví $1 con la leyenda, eso debería ser suficiente. No respondió. Esa fue la última vez que supe de alguno de ellos. Para la segunda semana de enero, noté el silencio. Sin mensajes, sin llamadas, sin peticiones sorpresa de ayuda y, extrañamente, me inquietó. Me había acostumbrado tanto a ser siempre necesitado que el silencio casi parecía una advertencia. Entonces, una noche, llamaron a la puerta. Eran alrededor de las 8 de la tarde, helaba afuera. Abrí y allí estaba mi padre. Sin llamar antes, sin mensaje de texto, simplemente parado allí como si fuera normal aparecer sin avisar. No preguntó si era un buen momento. No esperó a que yo dijera nada. Entró como si todavía tuviera algún tipo de derecho sobre el espacio.
Rachel no estaba en casa, afortunadamente. Estaba con su hermana y yo aún no estaba listo para que presenciara este lado de mi vida. No se sentó, simplemente se quedó en medio de la habitación y dijo, necesito hablar contigo de algo importante. Me apoyé contra la pared y esperé. Luego lo dijo, llevaban 2 meses de retraso en los pagos de la casa. La compañía hipotecaria había estado llamando. Esa mañana, encontraron un aviso final pegado en su puerta. Necesitaban $6.500 para poner la cuenta al día y detener la ejecución hipotecaria. Permanecí en silencio. Empezó a explicar. Dijo que había estado tratando de encontrar trabajo. Dijo que su solicitud de incapacidad aún estaba pendiente. Dijo que Jonathan estaba luchando pero intentaba encarrilarse. Hice una simple pregunta, ¿dónde está Jonathan ahora mismo? Bajó la mirada y dijo, en su habitación. Probablemente jugando a algo. Luego añadió, sé que no siempre lo hemos demostrado, pero te apreciamos. Pedir ayuda así no es fácil. Pero si perdemos la casa, tu madre no podrá soportarlo. Le dije que lo sentía. Lo decía en serio, pero no les iba a dar nada, ni $6.500, ni $800, ni siquiera 8. Me miró como si no pudiera creer lo que acababa de decir, como si estuviera fallando algún tipo de prueba y dando la respuesta incorrecta. Luego dijo, ¿así que eso es todo? ¿Simplemente te vas a quedar de brazos cruzados y dejar que tu propia familia se hunda? Respondí con calma, no, no estoy dejando que nadie se hunda. He sido lo único que ha mantenido a esta familia a flote, pero estoy harto de ser el salvavidas de gente que ni siquiera intenta nadar. No respondió de inmediato. Luego dijo algo que lo selló todo, debería haber sabido que te marcharías en cuanto las cosas se pusieran difíciles. No grité, no discutí, simplemente me acerqué, abrí la puerta principal y dije, tienes que irte. No se resistió. Salió en silencio. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto masivo de mi madre, uno de esos mensajes que envía cuando sucede algo malo. Hola familia. Estamos en una situación difícil e intentando recaudar dinero para salvar la casa. Cualquier ayuda sirve. Gracias y que Dios los bendiga. Lo leí 3 veces, buscando siquiera una línea de responsabilidad. No había ninguna. Algunas tías respondieron con pequeñas ofertas, podemos dar $100. Dinos cómo podemos ayudar. Rezando por todos vosotros. Permanecí en silencio. 3 días después, Jonathan me envió un mensaje, las cosas están difíciles. Estoy vendiendo mi PC e intentando reunir lo que puedo. ¿Puedes cubrir el resto? Te lo devolveré, lo prometo. Sin un hola. Sin disculpas. Respondí con una palabra, no. Él respondió de inmediato, ¿así que de verdad vas a dejar que perdamos la casa? Vaya. No respondí. ¿Qué más se podía decir? Cada palabra que les daba se convertía en un arma, retorcida en culpa, utilizada para manipular. Ese fin de semana, Rachel y yo fuimos a la cena de cumpleaños de su prima. Su familia había empezado a incluirme en todo, brunches, quedadas informales, incluso recados. Su padre me pidió que le ayudara a construir un banco de trabajo en el garaje. Su madre me llevó aparte antes de la cena y me dijo, eres bueno para ella. Espero que lo sepas. Estamos muy contentos de que estés aquí. Asentí. No confiaba en que mi voz no temblara. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Más tarde esa noche, revisé mi teléfono. Un nuevo mensaje de mamá. Era un enlace a una página de GoFundMe. Había una foto de la casa y una meta, $6.500. La leyenda decía, dificultad inesperada. Por favor, ayúdanos a salvar nuestro hogar. Cualquier cantidad ayuda. Ninguna mención de Jonathan. Ninguna mención de años de decisiones imprudentes. Ninguna mención de mí. Hice clic en donar, escribí $1, elegí permanecer anónimo y pulsé enviar. Sin mensaje, solo eso. Y por primera vez, sentí que podía respirar. Febrero vino y se fue sin noticias de ellos, ni mensajes de texto, ni mensajes de voz, ni correos electrónicos. El GoFundMe se estancó discretamente en $640. Lo revisé 1 o 2 veces,
Not out of worry, just curiosity. Hubo algunos comentarios amables de personas que apenas recordaba, un antiguo vecino, un antiguo compañero de trabajo de mi madre. Todos decían cosas como, rezando por vosotros, deseándoos lo mejor. Pero nadie mencionó a Jonathan. No, nadie preguntó por qué el hijo adulto que aún vivía en casa no había vendido su costosa silla de jugador, o sus zapatillas de edición limitada, o su sentido de derecho vitalicio. La casa no entró en ejecución hipotecaria ese mes. Así que alguien debió intervenir, quizás un tío, quizás una tía. No pregunté. No me importó. Había seguido adelante. O al menos, eso es lo que me decía a mí mismo. Un fin de semana, Rachel y yo estábamos ayudando a su hermano a pintar un cuarto de bebé. Mientras tomábamos un descanso, vi aparecer un mensaje en mi teléfono. Era de un número desconocido. Te vi con la familia de Rachel. Debe ser agradable. Supongo que ya te olvidaste de nosotros. Lo miré fijamente por un momento. Luego lo borré. Sin respuesta. No valía la pena. Mientras tanto, la familia de Rachel seguía atrayéndome, gentilmente, sin pedirme nada. Arreglaba un grifo que goteaba y su padre me daba una bebida de granada espumosa y me preguntaba por mi trabajo o deportes. Su madre me invitaba a llevar comida a las cenas familiares como si siempre hubiera sido parte del grupo. Su primo pequeño me preguntó si le enseñaría a conducir con cambio manual cuando llegara el verano. Todo era tan natural, tan consistente. No bromeaban a mi costa. No esperaban limosnas. Simplemente me daban la bienvenida. Un domingo, el padre de Rachel llamó y dijo, vamos a hacer una pequeña barbacoa. ¿Puedes ayudar con la parrilla? Aparecí y me entregó las pinzas como si nada. No preguntó si sabía cómo hacerlo. Simplemente confió en que lo resolvería. A mitad de la barbacoa, Rachel se inclinó y preguntó en voz baja, ¿estás bien? Sonreí. Sí, dije. Y lo decía en serio. Se sentía extraño estar allí, volteando hamburguesas, riendo con gente que no conocía mi versión antigua. No conocían al tipo que solía cruzar la ciudad cada 2 semanas para arreglar tuberías o cubrir facturas que no eran suyas. No veían a alguien agobiado o roto. Simplemente me veían a mí. Unos días después, mi madre hizo un último intento. Envió un mensaje diciendo, ¿puedes ayudarnos a conseguir una tele nueva? Solo algo pequeño. La nuestra se rompió y Jonathan ha estado deprimido. $350 serían suficientes. Miré el mensaje un rato, luego respondí enviando $1 con la nota, dile a Jonathan que intente leer un libro. Eso fue todo. Sin respuesta, sin gracias, solo silencio. Y por una vez, ese silencio no se sintió frío ni hiriente. Se sintió merecido. Para cuando llegó marzo, el silencio se había convertido en algo constante, no un enfrentamiento, más bien una aceptación silenciosa. No más mensajes de texto, no más mensajes sarcásticos de Jonathan. No más mensajes de voz cargados de culpa de mamá. No más números extraños fingiendo interesarse mientras en realidad me amenazaban. Esperaba que se sintiera solitario. No fue así. Rachel y yo nos habíamos adaptado a un ritmo que finalmente se sentía sólido, nada dramático, solo algo pacífico. Ella dejaba pequeños recordatorios tontos en la encimera, no olvides la leche, con un garabato de una vaca graciosa al lado. De hecho, esperaba con ansias cosas como ir de compras o discutir sobre manzanas en el mercado de agricultores. No era grandioso, pero era real. El verdadero cambio me golpeó durante un evento familiar del lado de Rachel. Su madre me había pedido que llegara temprano para ayudar a colocar sillas para la fiesta de bebé de su prima. Pensé que solo ayudaría un poco, pero luego me entregó una lista de tareas como si ya fuera parte del equipo. No lo cuestioné, simplemente me puse a trabajar. Más tarde, después de que la mayoría de los invitados se habían ido y estábamos limpiando, noté que el padre de Rachel me observaba. Al principio, pensé que estaba juzgando o pensando algo. Pero luego, mientras desmontábamos las decoraciones, dijo, manejas bien la presión. Mucha gente se habría quebrado mucho antes. No explicó a qué se refería. No dijo si Rachel le había contado algo, pero se me quedó grabado. Esa noche, revisé mensajes antiguos de mi familia,
no para responder, solo para mirar, tratando de recordar cómo se sentía cuando solo me querían durante el caos. Después de un minuto, borré toda la conversación. Entonces sucedió algo inesperado. Rachel y yo estábamos comiendo tacos cuando ella mencionó casualmente, «Oh, mi prima Bárbara nos invitó a la casa del lago el próximo mes». Hice una pausa, la misma prima que no recordaba mi nombre las primeras veces que nos conocimos. Ella se rió. «Sí, pero ahora eres George, el tipo que arregló la parrilla». «¿Te han ascendido?» Parecía casual, solo una escapada de fin de semana. Pero luego el esposo de Bárbara, Scott, me llevó aparte ese viernes por la noche y dijo que quería hablar de trabajo. Resulta que trabajaba en una pequeña empresa que necesitaba un gerente de proyectos con algo de experiencia en ti. No sabía mucho de mí, solo lo que Rachel le había contado, que era confiable, organizado y fácil de tratar. Dijo, ni siquiera estás en LinkedIn, lo cual es extraño, pero la gente recuerda cómo los haces sentir. Eso importa más. No me había dado cuenta de que siquiera me estaban considerando. Hablamos durante una hora. Para el final del fin de semana, tenía una oferta tentativa, mejores horarios, mayor salario, más flexibilidad. Ese domingo por la mañana, Rachel me encontró sentado en el muelle, mirando el agua. Preguntó, ¿estás bien? Asentí, solo pensando, porque honestamente, se sentía extraño, como si estuviera entrando en una vida que no estaba destinada para mí, una vida tranquila, una vida mejor, una familia que no me usaba, una oportunidad por la que no había suplicado. Le conté sobre la oferta. Ella sonrió y dijo, te dije que les gustarías. La semana siguiente, vi el nombre de mi madre aparecer en mi pantalla por primera vez en meses, sin mensaje de voz, solo una llamada perdida. Luego otra, luego un mensaje de texto, ¿podemos hablar? Nada malo, solo hablar. Por un momento, ese viejo hábito regresó, esa necesidad de suavizar las cosas, pero no llamé. Le reenvié el mensaje a Rachel. Ella respondió, tu vida es más tranquila ahora. Mantengámosla así. Y tenía razón. Cuanto más me alejaba de ellos, más claro se volvía todo. No me extrañaban a mí, extrañaban lo que yo les daba. Y ahora que había dejado de ser su solución, no tenían uso para mí a menos que algo estuviera roto. Pero ya no era su respaldo. No era su último recurso. No era una transacción. Y por primera vez, no sentí que estuviera huyendo de algo, sentí que había llegado. Abril llegó con una paz que no había sentido antes. Tan tranquila, que casi no confiaba en ella. Esperé el siguiente mensaje de texto, la siguiente petición, el siguiente viaje de culpa, pero no llegó nada. El teléfono no sonó. No hubo nuevos correos electrónicos, ni golpes sorpresa en la puerta, y por primera vez en años, el peso que había llevado emocional, financiero, todo simplemente había desaparecido. Acepté el puesto que Scott me había ofrecido. Me envió un mensaje una mañana con una fecha de inicio y algunos formularios de incorporación, como si no fuera gran cosa, simplemente poniéndome casualmente en un camino completamente nuevo. Llené todo ese mismo día. El salario era mejor, el trabajo más tranquilo y nadie me trataba como una máquina sin emociones construida para limpiar los desastres de otras personas. La familia de Rachel se enteró poco después. No porque yo se lo dijera, nunca me gustó presumir de buenas noticias, sino porque Rachel se lo mencionó a su madre y, antes de darme cuenta, toda la familia lo sabía. Su padre nos invitó ese fin de semana. Hizo costillas a la parrilla y abrió una botella de jugo de granada espumoso que usualmente guardaba para las fiestas. A mitad de la cena, levantó su copa y dijo, por George, por saber cuándo luchar y cuándo marcharse. Todos brindaron. Yo solo dije gracias, y eso fue todo. Sin comentarios pasivo-agresivos, sin recordatorios incómodos de errores pasados, solo gente que estaba feliz por mí, sin nada a cambio. Esa noche, cuando llegamos a casa, lo vi, una llamada perdida de mi madre. Sin mensaje de voz esta vez. Solo una única llamada a las 9:46 de la noche de un número que no podría olvidar aunque lo intentara. Estaba allí en mi pantalla como una prueba que no tenía ningún interés en tomar. Unos días después, llegó un mensaje de voz, tu prima dijo que conseguiste un nuevo trabajo. Eso es bueno. Espero que estés bien. Todavía estamos aquí si quieres volver. Así de simple.
Como si me hubiera alejado por un corto descanso. Como si la Navidad no hubiera sucedido. Como si los años que pasé siendo usado e ignorado pudieran borrarse con un corto mensaje que ni siquiera incluía la palabra perdón. No devolví la llamada. No guardé el mensaje de voz. Esta vez, simplemente dejé que se desvaneciera. Luego, en mayo, Jonathan apareció de nuevo. Me envió una captura de pantalla de un televisor de pantalla plana, $350 en oferta en Best Buy. Debajo, solo una frase: ¿podrías ayudar? $350 no es nada para ti. Sin saludo, sin explicación, ni siquiera una falsa preocupación, solo una exigencia, como siempre. No me enfadé, no puse los ojos en blanco, ni siquiera me importó. Le envié $1 con la nota: sigue siendo demasiado. Nunca respondió. Esa fue la última vez que supe de él. Ese fin de semana, Rachel y yo fuimos de nuevo a la casa del lago. Solo nosotros dos, sin planes, sin presiones. Ella empacó libros, yo llevé carne para la parrilla. Nadamos, jugamos a las cartas y hablamos de absolutamente nada hasta que se puso el sol. Se sentía como una versión de la vida que no pensé que la gente como yo llegara a tener. El sábado por la noche, estábamos sentados junto al fuego. Ella tenía una manta sobre las piernas, el pelo aún húmedo del lago. Me miró y preguntó: ¿los extrañas? No respondí de inmediato. No porque no lo supiera, sino porque finalmente entendía a qué se refería. Dije: extraño la versión de ellos que esperaba que fueran, pero esa versión no era real. Creo que simplemente estaba demasiado cerca para darme cuenta. Ella asintió una vez. Bien. Después de que se fue a la cama, me quedé junto al fuego un rato más. Abrí mi teléfono, revisé los mensajes antiguos, luego los borré todos, cada conversación, cada contacto guardado, cada rastro. No quería sentirme tentado. No quería el peso. Hay un momento en el que dejas de intentar explicarte, en el que dejas de esperar que alguien finalmente lo entienda, en el que dejas de necesitar una disculpa. Yo había parado. Ya no esperaba que cambiaran. Yo había cambiado. Y finalmente, eso fue suficiente. Cuando finalmente me metí en la cama, Rachel se dio la vuelta, todavía medio dormida, y preguntó en voz baja: ¿todo bien? Le besé la frente y susurré: sí, todo está finalmente bien. Ese momento se quedó conmigo más de lo que pensé. Han pasado unos meses desde que todo sucedió. No planeaba compartir nada más. Pensé que la historia ya había terminado: ruptura limpia, nuevo trabajo, Rachel, su familia básicamente haciéndome sentir como uno de los suyos. La vieja vida estaba en el retrovisor, desvaneciéndose. Pero algo pequeño sucedió la semana pasada que me sacudió un poco. Rachel y yo estábamos en casa de sus padres para un almuerzo dominical normal, solo sándwiches y limonada en el patio trasero. Simple, relajado. En un momento, su madre desapareció dentro de la casa. Regresó unos minutos después, llevando una pequeña caja de cartón, del tipo que esperarías que contuviera un collar o un recuerdo. Nada enorme. Sonrió, me la entregó y dijo: no es mucho, solo algo que encontramos mientras limpiábamos el ático. La abrí. Dentro había una vieja Polaroid. Era de nuestra primera acción de gracias juntos en su casa. En la foto, yo sostenía un plato de papel cargado de comida, sorprendido a medio bocado, con cara de confusión y riendo un poco. Rachel estaba a mi lado, señalando fuera de la pantalla y riendo tan fuerte que tenía los ojos cerrados. Apenas recordaba que nos hubieran tomado la foto. Su madre dijo: la guardamos porque ese fue el día en que supimos que pertenecías aquí. Y eso me golpeó más fuerte de lo que estaba preparado. No por la foto en sí, sino porque alguien se había preocupado lo suficiente como para recordar ese momento exacto, para conservarlo. Para decir a su manera tranquila: aquí importabas. Esa caja ahora está en un estante de nuestra sala, justo al lado de una planta que Rachel insiste que no se está muriendo, aunque todavía no estoy convencido. En fin, solo quería compartir esto. A veces, los momentos más significativos no provienen de grandes cambios dramáticos, sino de la prueba silenciosa de que alguien te vio, de que te valoraban sin que necesitaras dar nada a cambio.